esta serie de pequeños videos, más que nada introductorios y de generación de interés, que es quizás el mayor objetivo eh, para los cursos introductorios de economía. eh, lo que estamos haciendo es de alguna forma referir eh, a los autores que son muy reconocidos en economía, para preguntarnos, bueno, cuál es el interés de conocer autores tradicionales, reconocidos, asentados y muy discutidos en el pensamiento económico en la economía moderna. En este caso, quizás el referente más controvertido, sobre todo porque las referencias a él no tan solo ocupan la economía, sino también en general las ciencias sociales, por supuesto la historia, la filosofía y la política, como es Carlos Marx. Aquí veremos únicamente temas económicos. Carlos Marx es un hombre del siglo XIX, es decir, nació en 1818 y vive hasta 1883. En 1867 publica su obra con respecto a temas económicos más significativos, con un nombre también llamativo, de significación, como es El Capital. En esta referencia hemos visto con los autores, y creo que siempre para la economía, en todo momento, eh, los aportes económicos se refieren al marco histórico, al marco de referencia, en la medida que han tenido que surgir formas de interpretar y también de intervenir sobre las cuestiones que hacen a las dinámicas, a las situaciones que se va dando en la economía, y por supuesto a los debates históricos, políticos, sociales, que en el entorno de los cambios de las sociedades también se va dando. El siglo XIX es muy importante, el periodo de Marx. Marx es un hombre, para dar una referencia general, de mediados del siglo XIX, en su esplendor, digamos, de su actividad y su influencia, sus aportes. Eh, el siglo XIX tiene algunas significaciones que van a marcar también este tipo de debate que él introduce. Uno es la consolidación de la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, la urbanización y el comienzo de una situación, digamos, nueva, una aparición nueva, que es las condiciones de vida y de trabajo y los reclamos que eso trae aparejado por parte de la cada vez mayor, más creciente importancia de los trabajadores. El otro elemento de cambio en el siglo XIX, con cambios tecnológicos y avances enormes, es la aparición ya recurrente en términos que eran repetidos de las crisis económicas, temas que hoy en día también seguimos discutiendo. Estamos actualmente en una crisis importante, en este caso ya con un evento externo al propio sistema económico como es la pandemia, pero las crisis son elementos que aparecen, situaciones que aparecen en las economías, en las sociedades, a veces muy sorprendentemente. No se podían explicar fácilmente por qué ocurrían estas crisis. Estos dos elementos son los que creo que ponen base al marco histórico de Marx, y lo que interesa entonces es cuáles son los aportes de él en el estudio económico. La primera cuestión importante para referir a Marx es que él se siente discípulo en los temas económicos de Smith y Ricardo. Es un hombre que continúa el pensamiento clásico, sobre todo en un aspecto básico de aporte del pensamiento clásico, que es su teoría del valor, es decir, la idea del, digamos, más reconocida en forma general como la teoría valor-trabajo. Pero se hace una pregunta, ustedes han visto que hemos tenido también referencias en los videos de Smith y Ricardo a las preguntas que ellos hacían. La pregunta que se hace Marx, distinta de alguna forma porque estaba ya más marcada por su época, es ¿cuál es la base de la ganancia? Ustedes recordarán que Ricardo se hizo la pregunta, ¿cuál es la base de la renta? Aquí es cuál es la base de la ganancia, es decir, dónde surge la ganancia, sobre todo por una condición contradictoria, aparente, por lo menos en un principio, que es que la idea de equivalencia o de, digamos, de intercambio a través de la medida del valor-trabajo se altera particularmente, o por lo menos en una primera observación superficial, en la idea de la inversión vinculada con el capital. El capital, cuando invierte, no requiere la compensación con el mismo nivel de valor, sino que un aumento, un salto de valor. Y el salto de valor es la ganancia. Por tanto, la pregunta es entre esta contradicción aparente entre valor, medida de valor, valor-trabajo, y la condición del capital, que requiere inversión, por lo tanto, dinero invertido o anticipo, para luego lograr la recuperación de esa inversión, de ese anticipo, pero también una ganancia. En esta situación aparece entonces un debate
que no estaba dilucidado todavía porque no estaba presente, pero bueno, Marx penetra en esta nueva referencia que debe ser analizarse sobre todo por esta estación en un principio de contradicción entre el capital y el trabajo, que parece ser un tema de gran insignificación ya en ese momento, y por otro lado, la idea de las crisis. El otro tema interesante, digamos, o actual, porque empieza el tema de la crisis, es la situación, digamos, de la modernización permanente y es lo que se denomina el desplazamiento del capital constante, aquel capital que solo transmite valor, que está más que nada visto en la perspectiva de la sociedad, cómo se organiza su economía con una base tecnológica, una base de medios de producción, en los aportes que hacen los medios de producción, esa base tecnológica, cuya condición es que se transmite su valor dentro del intercambio a la idea del capital variable, este que decíamos que es el propio trabajo. Esta situación donde el capital tiene una referencia de permanente aumento de proporción entre lo que significa aquello que es tecnología, base tecnológica, maquinaria, que no hace aumentar el valor, sino tan solo transmite, y la preponderancia menor significativamente respecto al aporte del trabajo, golpea de alguna manera, al tener proporciones menores uno que el otro, y al crecer la modernización, golpea la tasa de ganancia. Y aquí aparece un fenómeno que ustedes van a ver, tienen que leer un poquito más en detalle, pero no es tan complejo, sino es una comprensión básica, lo que se denomina la tendencia a la caída de tasa de ganancia, es decir, una tasa de ganancia que el capital en forma general, no tan solo en forma individual, que siempre ocurre, alguien hace buen negocio, mal negocio, sino que en forma general existe un desplazamiento histórico de la tasa de ganancia, que es un tema de crisis, provoca la crisis. No hay ganancia, no hay inversión, si no hay inversión no hay contratación. Bueno, todos estos efectos envolventes de la crisis, de alguna forma es explicado en este esquema por la idea de la caída de tasa de ganancia. Este proceso que parece muy automático, parecía ser que siempre que se reemplaza una máquina, reemplaza a los seres humanos o a los trabajadores directos, hay menos plusvalor, menos excedente, menos ganancia, debería ser casi automático. En el caso de Marx lo hace un poco más, digamos, es un pensador un poco más sofisticado en el sentido, y dice, hay también lo que él llama causas contrarrestantes a la caída de esa ganancia. Es decir, ustedes van a leer el aumento del capital constante, el comercio exterior, la tasa digamos, tasa de plusvalor, los cambios vinculados también a las condiciones de las propias condiciones del capital constante, cómo se manifiesta. Bueno, todas estas condiciones que ustedes van a ver como tendencias contrarrestantes son como equilibradas al revés, es decir, como si fuera en un sube y baja, es lo que lleva la fuerza para el otro lado. La pregunta que queda, y sigue preguntándose en este momento, no deja de ser vigente, es, las crisis son crisis estructurales que plantean, y este es el gran debate que se sigue introduciendo, una crisis estructural del sistema capitalista, el sistema del capital, o una crisis circunstancial, superable obviamente a través de los mecanismos de ajuste que pueden darse en las propias crisis, luego de un periodo, por supuesto, de dificultades, pero solamente son, digamos, escollos en el camino de reubicación de la dinámica del capital. Esta pregunta sigue vigente, es decir, cuando discutimos las crisis actualmente, en muchos casos también se recurre a las referencias de Marx vinculados a esta discusión de cuáles son las causas de las crisis económicas. El tema del trabajo y el capital, el tema de las crisis son temas aún vigentes. La lectura de Marx es una de las lecturas posibles, hay otras interpretaciones por supuesto, pero creo que es válida tenerla en cuenta porque de alguna forma penetra en temas que hoy siguen plenamente vigentes.